Una vida saludable, próximo destino, columna de ciencias médicas a cargo del doctor Pascual Pimpinela. Un viaje con vos, el programa que te recomienda tu médico amigo de la radio. Bueno, como dijiste recién, en las últimas 48 horas ha habido una explosión informativa. Nosotros nos hemos visto sorprendidos, como muchos, como todos, de esta situación. Lo único que nos ha quedado hasta ahora es, obviamente, una vez recibidas las comunicaciones del Comité de Disciplina, comenzar a hacer una evaluación de todo el caso. Ante todo nos gustaría poder aclarar cuál es la situación real en la cual nosotros nos encontramos ahora, porque hubo 24 horas, sobre todo el día de ayer, que fue una explosión informativa con poca base que nos sorprendía tanto a nosotros como al resto del público. La situación real al momento es que hemos recibido 2 comunicaciones del Comité Disciplinario en la cual se han registrado 2 resultados adversos, 2 resultados analíticos adversos de 2 muestras de 2 partidos de 2 de nuestros jugadores. La sustancia a la cual se hace referencia en esas muestras analíticas es un diurético, la hidroclorotiazida, que nosotros no tenemos y no manejamos habitualmente en nuestra batería de medicamentos. Bueno, frente a esta situación, obviamente, hay una fase administrativa, que es la fase de empezar a responder y a contestar cuál es la postura del club con respecto a la contraprueba B. Bueno, esto era una introducción para que comience la columna del doctor Pimpinela. Era la voz del médico de River explicando, era la voz oficial quizás del club, explicando la situación. Porque claro, en los medios se había extendido como reguero de pólvora y se hablaba de un número grande de futbolistas que habían dado positivo en el doping. Pero lo que pasa es que todavía está eso, porque aparentemente fue de otros partidos, esa versión de otros jugadores, partidos distintos, ¿no es cierto?, con respecto a este tema del doping. Y me llamó la atención, yo no lo había escuchado. Ajá. No lo había escuchado, y me llamó la atención esa frase, resultado adverso. Que le remarcó varias veces como resultado adverso. Y cada vez un poco es ahogar más en la idea de lo que le queremos proponer al oyente. Primero porque para contarles, ¿no es cierto?, de qué es doping. Porque de pronto hablamos y no aclaramos los términos, y tengamos en cuenta que es un término en inglés que significa dopaje, donde se utiliza generalmente para definir el uso de sustancias o métodos prohibidos, no solo sustancias. Hay métodos prohibidos. ¿Qué pasa? Principalmente en el tema, obviamente, del deporte. ¿Por qué? Porque cuando terminamos el segmento anterior dijimos que también había un tema de funcionarios hacerse los test relacionado con el uso de sustancias de abuso. Esto no es eso. Es decir, acá tenemos que hacer la diferencia. Si bien pareciera que todo es lo mismo, ¿no es cierto?, acá no estamos hablando de drogas de abuso. Y ahí tengo que irme a otro espacio para poder contarles a la gente que una cosa es usar drogas de uso corriente que están prohibidas, que es este tema, de lo que estamos hablando, de los jugadores, y otra cosa es hablar de drogas que están prohibidas para toda la sociedad, y como ser marihuana, cocaína, es decir, todas esas drogas que se las llama drogas de abuso. Ahí es lo primero que tenemos que hacer esa diferenciación. Entonces, para el tema de que estamos hablando acá de los jugadores de River, lo que dio como positivo es una droga de uso, es decir, una droga que se utiliza en los diuréticos, principalmente para aquellas personas que tienen problemas cardíacos, para aquellas personas que tienen problemas de presión alta, y por lo tanto de pronto uno puede, al no tener en claro esta situación de lo que estamos hablando del doping en el deporte,
puede hacerle ruido porque dice, ¿cómo? Si yo tomo a lo mejor diurético para el problema del corazón, entonces es malo. O tomo el diurético para el problema de la presión, entonces es malo. No tiene nada que ver. Es utilizarlo para una ventaja deportiva. Y acá el tema que de alguna forma, de alguna manera es significativo, es porque hay una ley, tenemos una ley en la República Argentina que es el año 2013, que es la ley 26.912, que esta ley es fundamentalmente la ley para combatir el doping o esa ventaja deportiva, y que está asociada a un convenio internacional que tiene la República Argentina con una institución que es el Código Mundial Antidopaje de la Agencia Mundial de Antidopaje. Esta es una agencia mundial que va actualizando los listados de estas drogas, o también, como hemos dicho, métodos, no solamente son drogas, y que según el listado ahí es todas estas sustancias que pueden surgir en el deporte. De este listado, el ítem S5 es el que tiene las sustancias que enmascaran. ¿Qué significa enmascarar? Significa que estoy poniendo una cortina a algo que hay por detrás, para que no se vea lo que hay por detrás de esa cortina. Hacer un poquitín de trampas. Una mentirita. Todo es Disfrazar, ventaja deportiva. ¿le Todo parece? es ventaja deportiva. Incluso a mí lo que me llamó la atención O sea, desde doctor, que... perdón la interrupción. O sea que sabe el médico lo que está haciendo, está enmascarando, y, o sea, el plantel, si supongamos, si esto, siguiendo el modo de pensar La línea. su hipótesis, digamos, acá están todos de acuerdo. Es que aparte, hay que tener algo muy en claro. La ley, supongamos, vamos a darle la buena fe a que el médico no sepa nada. Para la ley sí, están todos de acuerdo, porque también lo sanciona al médico del plantel, al que se hace responsable del plantel, o en este caso porque es un plantel de fútbol, pero también puede ser unipersonal, porque acá también están involucrados los atletas y pueden ser cuestiones de atletismo en las cuales son unipersonales, pero hay siempre un médico responsable de su salud, y ese médico responsable de su salud, el que se hace responsable, que también se está haciendo responsable con la cuestión del doping. Por eso la ley lo interpreta como que todos están de acuerdo. Pero acá, aparte de la cuestión de estar de acuerdo, lo he escuchado en entrevista a los propios médicos del club, que han dicho de que probablemente estaba contaminada una medicación que es un vitamínico, que se lo daban ellos como complejo, que se da desde el punto de vista del deporte. Es decir, que indudablemente que algo se dio. Está bien, hay cuestiones que no están prohibidas y que se le dan a los deportistas, pero acá de alguna manera, ¿no es cierto?, no se está dando algo para lo que se llama ventaja propiamente dicha, porque ¿qué ventaja es darle un diurético? Poner que yo te digo a vos, Martín, vos vas a jugar hoy al fútbol, bien, te voy a dar un diurético. Si yo te doy un diurético, lo más probable es que te ponga en riesgo a vos de tu salud y no te dé una ventaja deportiva. ¿Por qué? Porque el diurético lo que hace es perder líquidos, principalmente el agua, pero no solo se pierde el líquido, porque ese no sería en principio un problema, porque sí te puede generar una deshidratación, pero lo que sí te puede traer problemas son que junto con los líquidos se pierden otras cosas que se llaman electrolitos. Y los electrolitos, especialmente si se pierde sodio y potasio, especialmente el potasio, es muy dañino para el corazón. Entonces puedo provocarte y ponerte en un riesgo de tener un problema cardíaco, que incluso está descrito en varios papers de medicina, que generan la muerte súbita. Es decir, muchas veces la muerte súbita de deportistas realizando algún tipo de actividad es generada por este desequilibrio electrolítico. Entonces, fíjate que no te puedo dar un diurético para decirte, bueno, te voy a mejorar tu rendimiento deportivo, sino que por eso se la llaman drogas que enmascaran. Es decir, hay algo que quiero ocultar, ¿y con qué lo oculto? Con un diurético. Si es esto que, digamos, de alguna manera da como un hecho positivo, porque vamos a ser honestos y vamos a plantearle a la gente que siempre hay que esperar la contraprueba. Lo que sucede es que estadísticamente las contrapruebas en un 90 y pico % de los casos nunca alteran el valor original, es decir, muy
muy difícil que a través de una contraprueba se pueda tener un valor distinto a lo que salió en la prueba primaria original, ¿no? Claro, lo que llama la atención, doctor, es la cantidad de gente involucrada en esto, o sea, la cantidad de positivos, porque puede ser uno, por eso, pero dos, no son pero exactamente. la lista parece ser enorme. Y aparte hay otra cuestión, es decir, acepta el cuerpo médico que le dio vitaminas y que podrían ser que esas vitaminas estén contaminadas. Después también otra noticia de que se habían comprado en otras farmacias. Después también otra noticia que se dio es que era una fórmula magistral, y esto de fórmula magistral también hay que explicarlo. No es fácil una fórmula magistral, porque digamos, fórmula magistral significa que yo le digo, miren, pónganle en 3 gramos de esto, 4 gramos de esto otro, 5 gramos de aquello, y le doy esa receta para que vaya a una farmacia donde haya un farmacéutico que prepare esa fórmula que yo le di para que la prepare, ¿cierto? Y las fórmulas magistrales, la verdad, son historias de la medicina. Eso, digamos, estamos hablando hace muchísimos años atrás, cuando el médico hacía las fórmulas, iba a la farmacia, al farmacéutico, y el farmacéutico con la fórmula que le daba al médico hacía el preparado, claro. Que incluso hasta fabricaba la pastilla, es decir, por eso digo, es de la era más historia la de la tarea del medicina. boticario. Claro, en la historia de la medicina. Es decir, hoy pensar eso en la medicina, y los digamos, una de las especialidades médicas que hace eso, pero porque realmente es una cosa que tiene que un sentido, son los dermatólogos, cuando hacen esas fórmulas magistrales para ciertas afecciones de la piel y que necesitan, porque no vienen, sino que hay que hacer esos tipos de preparados. Pero realmente en la historia de la medicina ha quedado en la historia de la medicina en virtud del desarrollo de la industria farmacéutica. Es decir, la industria farmacéutica produce casi todo según la necesidad de lo que tenga el médico, de acuerdo a la enfermedad que tengan los pacientes. Por lo tanto, eso de fórmulas magistrales y aparte de hablar de contaminación. Claro. ¿Qué implica una contaminación? Bueno, ¿En qué contaminar significa contaminar? que digamos, vos compraste un medicamento, vamos a tomar un ejemplo, vos decís, bueno, el doctor Pimpinela me dio un antibiótico, y resulta que dentro de la pastilla de antibiótico hay otro elemento que es un diurético, y no tiene por qué estar esto ahí adentro. ¿Y cómo puedo saber si esto está contaminado por esa otra droga? Tengo que agarrar y esa pastilla que yo te prescribí a vos, mandarla a un laboratorio, y que en ese laboratorio surjan cuáles son las drogas que contienen. Porque puede tener el antibiótico del cual yo te prescribí, pero resulta que está contaminado con esta droga que puede ser un diurético, y que no figura, obviamente, que en el prospecto que tiene esa droga. Eso es una contaminación. Otra forma de contaminar es, bueno, si se hace una fórmula magistral, yo quise poner un antibiótico, me equivoqué y puse un diurético. Pero eso no es fácil probarlo. Ahí está la cuestión, porque estamos hablando de una ley, estamos hablando de cuestiones que pueden ser de tipo delictivo, estamos hablando de que no solamente cabe responsabilidades al jugador, al club, sino que también al cuerpo médico. Claro, principalmente al cuerpo médico, porque en definitiva, digamos, a ver, si yo soy jugador y a mí me dieron algo, yo me puedo excusar y decir, y el doctor me lo dio. Pero eso atenuaría una sanción, decir, yo lo tomé lo que el médico me recetó. Por eso, entonces ahí está, es que eso es lo que apunta la ley. La ley pone principal énfasis al médico o al cuerpo médico que se hace responsable de la salud de las personas. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la cuestión? Las personas, sean deportistas, sean dirigentes de fútbol, no saben de medicina. Entonces, ¿quién es el que tiene un conocimiento sobre este tema? El médico. Por lo tanto, si hay un médico que es el que se hace responsable de la salud y él es el que tiene más conocimiento, por eso la ley le da mayor peso al que tiene más conocimiento con respecto al tema que en este caso se está tratando, que es el tema del doping, ¿no es cierto? Pero digamos, lo importante acá y lo llamativo
es que, como bien vos los planteabas, es decir, el número de casos. Claro. Por lo general, uno se entera de esta historia cuando es una sola persona, un solo jugador, ¿no es cierto? Y muchas veces ha pasado, como los casos que han sucedido, digamos, en lo nuestro localmente, que antes sí se podía hacer y ahora a partir de esta ley del 2013 no se puede hacer. Hay mucha gente que por enfermedades usa drogas que están prohibidas. Usted hablamos fuera de micrófono del caso del Pastor Unali. Tal cual. El marcador lateral de Colón. Exactamente. Yo no recuerdo si era esta droga que yo voy a decir para tomar como ejemplo. Sí. No lo recuerdo si era esta droga. Pero por ejemplo hay mucha gente que tiene problemas respiratorios, de asma, y que usa broncodilatadores. Si yo lo busco en el listado de esta ley, los broncodilatadores están prohibidos. Excepto, porque la misma ley lo dice, que esté prescripto y que esté justificado que esa persona tiene esa enfermedad y que tiene que usar los broncodilatadores. Pero eso, ¿qué pasa con que a lo mejor pudo haber sucedido con este tema del Pastor Unali? Si es esta droga. Antes se podía justificar después. Es decir, te daba O positivo y después vos presentabas toda la documentación que avalaba de que vos tenías esa enfermedad y que por eso tenías esta droga que después salió en los resultados del doping. Ahora no. Ahora tiene que ser declarado previamente. Según esta ley, tiene que ser declarado previamente. Es decir, el médico del plantel tiene que decir, bueno, tal jugador tiene tal enfermedad y por esa enfermedad está tomando tal droga. Por lo tanto, si sale en un resultado de doping, no va a ser ni sancionado el jugador ni sancionado el médico. Entonces le exige al plantel médico que denuncie previamente las enfermedades que padecen las personas. Por lo tanto, podríamos estar hablando de un grosero error o de un plan sistemático y para sacar ventaja. Vamos al campo delictivo por las explicaciones que se están dando al tema, las que son y que estamos escuchando en los medios. Claro. Parecen más respuestas para tratar de justificar algo que se hizo, que realmente no se haya hecho. Bien. Parecieran ser más desde ese lado, porque fíjate que se dice sí, se le dio vitaminas, están contaminadas las vitaminas, es decir, nadie dijo no. Nadie dijo no. Fue un sí pero. Sí pero. Claro. Sí pero. Una cosa es decir no. Y otra cosa es decir sí pero me la contaminaron. Sí pero tal cosa. Entonces, por ahí un poquitito hay que mirar finamente. Yo indudablemente no puedo inculpar a nada. Estamos haciendo un comentario de una lectura. Una lectura exactamente de la situación. Y lo llamativo, bueno, es esto, lo numérico, el cipero, que hay muchas sustancias que se usan, pero hay que declararlas previamente. Y para cerrar, que esto es un diurético, que no es algo que si yo te lo doy te va a dar ventajas deportivas, sino que es para ocultar otra cosa. Es para ir mucho al baño y despedir rápidamente cualquier sustancia sospechosa. Porque ahí viene la pregunta, ¿ocultar qué? Claro. En un ratito, cuando retomemos este tema, le voy a preguntar también porque hace poquito, por ejemplo, en el 2016, Rusia tuvo un caso gravísimo vinculado con el doping positivo. Casi toda la delegación rusa no fue a los Juegos Olímpicos que se hicieron aquí en Brasil por esta cuestión. Y también recordemos un caso legendario del ciclista Armstrong, también, que todo el mundo se preguntaba cómo hacía para zafar de los controles de doping. Pero bueno, en un ratito. Bueno, vamos a la música, Piqui, ¿te parece? Ponemos un cachito de rock porque quiero rock. Exactamente, pero digamos, estos dos casos son iguales en un punto. Es decir, son dos casos delictivos, que es un poco, digamos, en principio distinto al caso River. El caso, perfecto. El caso ruso y el caso de Amsterdam. Exactamente, ¿por qué son distintos? Porque en el caso ruso era una conspiración en la cual también estaban participando gente de inteligencia, gente de los espías rusos, porque lo que se decía ahí era
el deportista juntaba su orina previamente a hacer la práctica deportiva. En el caso de los rusos. En el caso de los rusos, y que después había un agente de inteligencia que era el que cambiaba la orina, que era la que tenía la sustancia prohibida, cambiando los frascos y poniendo la orina que había sido recogida previamente a utilizar la droga que estaba prohibida desde el punto de vista deportivo. Guardaban, entonces, hablando, era una cuestión delictiva. Hablando mal y pronto, guardaban en un frasquito una orina previamente, limpia, es decir, limpia. Vamos al ejemplo práctico para que entienda la gente. Es como si yo te digo a vos, antes de tomar la droga prohibida, antes de hacer la práctica deportiva, orina, guardamos tu orina, la congelamos, después te doy la droga prohibida, haces la práctica deportiva, vas a la prueba antidoping, al control, orinás, en esa orina que es la que tiene realmente la droga prohibida, va a un lugar de depósito, y en ese lugar de depósito es donde actuaba, digamos, la gente de inteligencia, y cambiaba por la orina que te hice depositar previamente, que no tenía nada, y la sucia por la limpia, vamos a decirlo así. Exactamente. ¿Por qué? Porque hay algo que en las pruebas estas se hace, que es un chequeo genético. Porque en la orina no solamente se estudian las drogas, las probables drogas que puede tener, sino que también hay células. Y en esas células se puede saber el perfil genético. ¿Para qué? Para ver qué es tu orina. ¿Comprendés? Sí. Es decir, porque si no, cualquiera decide, ¿y cómo sé que es tu orina? Claro. Entonces, hay dos pruebas. Una para determinar la presencia de todas estas drogas prohibidas, y la otra para demostrar genéticamente que se trata de tu orina. Claro. Por eso tenía que ser tu orina, para que cuando hicieran las pruebas genéticas, correspondiera a vos. Claro. Por eso es un hecho delictivo, de inteligencia y muy sofisticado. Por eso quedaron todos afuera los deportistas, porque existía otra cosa de fondo, que era una inteligencia criminal que se descubrió. Que se descubrió. Claro. Imagínate para hacer todo esto. Claro. En otra época me acuerdo haber leído en historias del fútbol, ¿no?, que en planteles sumamente profesionales llevaban a uno que era suplente de suplentes para que hiciera pipí por otros. Claro, pero no había pruebas genéticas. Exacto, exactamente. Ahí la genética no estaba presente, y de esa manera no se podía determinar de que la orina correspondía a tal persona. Ahora sí se puede determinar que esa orina corresponde a tal persona a través de ser un entrecruce genético del perfil que tiene esa persona. Ese es el caso de los rusos. Es decir, claro, todo un caso delictivo, criminal, de espionaje. Imagínate la logística que necesita para hacer todo eso. Claro. Y bueno, castigado de una manera dura, porque prácticamente Rusia, salvo creo que un par de excepciones, se quedaron afuera de los Juegos Olímpicos 2016. Tal cual. En cambio, el tema de Armstrong es otra cuestión. Es decir, una de las cuestiones que en el deporte limita mucho, y principalmente en el tema del ciclismo, es cuando el músculo, esto tengo que explicar un poquitito de fisiopatología del músculo, es cuando el músculo consume sus propias reservas de azúcares y empieza lo que se llama el metabolismo anaeróbico. Es decir, ante un déficit de oxígeno, parame vos como oyente si no me comprendés, cuando hay un déficit de oxígeno, para obtener energía y para que el músculo siga activándose, utiliza lo que se llama la vía anaeróbica. Al utilizar la vía anaeróbica, ¿cuál es el problema? Que produce ácido láctico. Y el ácido láctico el que limita la capacidad funcional de ese músculo y el que genera después el dolor residual. Es decir, ¿viste? Cuando vos decís, yo hice una práctica deportiva y me queda un dolor, ese dolor que te queda por esa práctica deportiva en ese músculo es por el ácido láctico. Ese ácido láctico se generó en un metabolismo anaeróbico. Anaeróbico significa sin oxígeno, con déficit de oxígeno, que hace que siga funcionando el músculo. Si no, cuando nosotros tendríamos un déficit de oxígeno, nos pararíamos. Claro. Porque no podría seguir funcionando. Para que pueda seguir funcionando, funciona de esta manera. ¿Qué pasa? Tengo que aportarle más oxígeno para que no suceda eso. Entonces, en los ciclistas se empezó a usar una hormona que se llama eritropoyetina.
La eritropoyetina es una hormona que genera mayor cantidad de glóbulos rojos. Hace el mismo fenómeno fisiológico que el apunamiento. Es decir, si yo le tomo la cantidad de glóbulos rojos que tiene una persona en Bolivia, está cerca de los 9 a 10 millones de glóbulos rojos. En cambio, nuestros valores normales está entre 4 a 5 millones. Es decir, tiene casi el doble. ¿Por qué? Porque como hay déficit de oxígeno, necesito más cantidad de glóbulos rojos, que son los que transportan el oxígeno. Claro. Si yo a esa persona la traigo con 10 millones de glóbulos rojos acá, lo que genera, en principio, es que necesite menor capacidad de latido cardíaco, de frecuencia cardíaca y de circulación para oxigenar, porque tengo muchos glóbulos rojos con mucho oxígeno. Eso, llevado al campo del deporte, mejora la performance de ese músculo que está en actividad, especialmente desde el punto de vista de los ciclistas, y mejora la posibilidad de que el limitante del dolor no aparezca. El tema es que si yo hago una determinación en sangre de glóbulos rojos, encuentro que tiene 10 millones. Entonces, ¿qué hace Armstrong para superar esa prueba? Porque esto, a sapiencia no solamente se toma orina, sino que también se toma sangre, muestra de sangre, para determinar la cantidad de glóbulos rojos que tiene una persona. Claro. Por eso te decía, no solo son determinar drogas, sino métodos. Este está en el mundo de los métodos. ¿Viste lo que decía la ley? Claro. Decíamos que drogas es una cuestión, pero también método. Este es un método. Claro. Este es el ejemplo de un método. Un método para sacar ventaja. Para poder determinarlo a esto, lo que se hace es tomar la muestra de sangre de esa persona y ver la cantidad de glóbulos rojos que tiene. Si usó eritropoyetina, tiene aumentado el número de glóbulos rojos. Entonces, ¿qué hacía Armstrong? Le daba, con el asesoramiento de un médico que tenía el conocimiento, por eso estas cosas sola el deportista no la puede hacer, le daba sal. Entonces, ¿qué pasa? Provocaba lo que se llama una hemodilución. Como la forma de contar los glóbulos rojos es en una grilla, es como si yo pongo porotos sobre un papel cuadriculado. Y empiezo a contar cuánto hay según el cuadriculado. Si tengo el plasma, que es lo que me separa los glóbulos rojos a esos porotos, va a haber menos por cuadriculado. Entonces se diluye y me da los valores normales. O sea, por efecto de la sal. Por efecto de la sal, lo que hace hay una hemodilución. Claro. O una cucharadita y... Exactamente, y eso absorbe el líquido y eso diluye. Exactamente, eso diluye en la sangre, y lo que es una hemoconcentración, es decir, los glóbulos rojos están todos juntitos. A ver, más ejemplificativo. Es como los fideos en la sopa. Si tengo más cantidad de sopa, con la misma cantidad de fideos, me van a parecer que hay menos fideos que si tengo menos cantidad de líquido, aunque haya el mismo número de fideos. Claro. En uno está hemoconcentrado, en el otro está hemodiluido. Nuestro invitado tiene una pregunta, Charlie Guinier. ¿Te puedo hacer una consulta? 5 pesos. Al ser un método natural, ¿hay gente que lo puede estar haciendo naturalmente, a comer mucha sal, puede ser? Sí, pero no esto es una estrategia para hemodiluir la sangre. La sal se le da porque la persona lo que tiene es eritropoyetina, que tiene aumentado el número de glóbulos rojos, y por eso se le da sal para que se hemodiluya cuando se hace la prueba de análisis. No es para la sal, no hace nada, es para la prueba. Doctor, por eso ella tenía Armstrong le encontraron las bolsitas de sal. En la chaqueta. ¿Y no sube la presión eso? Obvio, pero para un deportista era en un momento que lo hacía nada más, después... Calculo yo, no lo dice el artículo, pero calculo yo que inmediatamente le tomaban la muestra de sangre y usaban un antihipertensivo. Para sí. Claro. Es decir, a ver, como lo de River, terminamos en River. Conclusión, necesita una logística, es decir, esto es lo que quiero decirle a las personas. ¿Entendés? Que esto no lo puede hacer el deportista porque le vino y le dijo algo. Hablemos del deportista. Si viene acá el caso es el jugador de fútbol o los jugadores de fútbol, esto está en todo el deporte, claro. No está solo ahí. Y aparte es una cuestión, como lo hablamos acá en off, es decir, el ser humano siempre en toda la vida de la humanidad buscó una ventaja, buscó
en las plantas, en principio, antes que apareciera la industria farmacéutica, una cuestión que le diera una ventaja sobre el otro. Siempre la buscó. Y esto también, como yo le decía, el ejemplo de los placebos. Hay mucha gente que se le da cosas neutras, sustancias neutras, agua, que cree que son drogas, es decir, se le dice que son drogas, y mejoran su rendimiento físico. Y realmente no tienen nada. Claro. Lo que demuestra que también hay un factor psicológico, que es el componente asociado a la cuestión física. Todo esto que hablamos es todo de la cuestión física, pero no hay que olvidarse que hay un componente psicológico en esta cuestión. Sí. Porque uno puede tomar alguna sustancia estimulante para mejorar el rendimiento, pero no va a ser Messi. Y vamos a cerrar el tema para nuestros oyentes, que no tomen nada que le den sin una indicación médica, porque esto, si te recuerdas, lo hemos comentado en otros encuentros cuando hablamos de esas los que practican exactamente, que se lo dan en los gimnasios, etcétera, que no tienen control de nada ni de nadie, y entonces no se sabe lo que hay adentro. Claro. Perfecto. Así que cuidando la salud con su médico. Ante cualquier duda, consulte con su médico, amigo de la radio, porque ahora nos vamos a la música. Poné, Piqui, un poco de música envasada, ya llega Ledigliodo también.